bienvenidos una vez más a nuestro sábado de grupo por Facebook Live. Ya se nos pasó un mes más. Hoy iniciamos con el mes de mayo, con la quinta decisión para poder tener relaciones sanas y correctas. Y vamos a recordarnos un poco acerca de las decisiones que ya hemos estado aprendiendo. La primera era decido buscar, sobre todo buscar a Dios. Decido orar, decido reconocer, decido escuchar. Y hoy vamos a empezar la quinta, que es decido obedecer. Creo que muchos cuando escuchamos esa palabra obedecer causa algo en nuestra cara. ¿Cuál será la cara que hiciste cuando hablamos acerca de decido obedecer? Puede ser de que muchos digan, ay, esa parte sí me cuesta, tal vez buscar a Dios no me cuesta tanto, el orar más o menos, me costó un poco tal vez reconocer las áreas en las que necesito que Dios obre. El escuchar a Dios pues ya lo estoy aprendiendo a hacer, pero obedecer es como, es rápido uno piensa, me van a quitar mi voluntad. Y creo que esa es una de las razones por las cuales a veces cuando escuchamos la palabra obedecer nos causa tanta fricción o tanto problema, porque creemos que en algún momento vamos a perder la libertad que creemos tener sobre decisiones en nuestra vida. Y les digo que creemos tener porque realmente sí, o sea, todos buscamos tener libertad, y esa es una de las cosas que causan más conflictos, cuando alguien siente que le están quitando o lo están privando de la libertad, ya sea la libertad para hablar, para expresarse, para vivir de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a lo que a nuestro parecer es lo mejor para nuestra vida. Y no me refiero no tanto a la libertad de estar en prisión, por ejemplo, perderla porque estoy en prisión, en cautiverio. Entonces, a veces cuando escuchamos esa palabra obedecer, ahí es donde empieza el problema, porque creemos que no vamos a poder obrar, hablar, actuar, relacionarnos como nosotros queremos, sino que tenemos que escuchar a alguien más y hacer lo que esa persona nos dice que tenemos que hacer. Y lo vemos como algo obligado, no tanto yo lo quiero hacer, sino que me obligan a hacerlo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de la obediencia y cambiar un poquito tal vez esa percepción que tenemos de lo que significa esta palabra. Entonces, para iniciar vamos a empezar orando. Si pueden ahí cerrar un momento sus ojos. Padre, te damos gracias por una palabra más que vas a hablar a nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú y que en ningún momento sea yo. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada persona que está escuchando, y te pido que hoy llegues a lo más profundo de esos corazones y obres de acuerdo a lo que tú conoces, para que quieres como plan perfecto para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a empezar definiendo la palabra obedecer. A mí me gusta mucho buscar las palabras en el diccionario para conocer cuál es todo el concepto de esa palabra. Y obedecer es un concepto muy corto. Dice que es respetar, cumplir, acatar un mandato de una persona que está en autoridad. Eso es obedecer, es cuando yo respeto lo que alguien me está diciendo porque tiene mayor autoridad que la que yo tengo en esa área específica de nuestra vida. Y también dice que es respetar y cumplir. Entonces no solo se trata de que respeto lo que me está diciendo, sino que la manera en la que demuestro que estoy respetando eso es cumpliéndolo, haciendo lo que me están diciendo que haga. Por ejemplo, ¿quién es nuestra autoridad desde que nacemos? Nuestros padres. Ellos son nuestra autoridad porque ellos han vivido más que nosotros, conocen qué es lo bueno, qué es lo malo en algunas áreas. Entonces ellos nos guían de acuerdo a lo que han vivido. Entonces nuestra primera autoridad que reconocemos desde que nacemos son nuestros padres. Hasta los años pues nos vamos dando cuenta que así es, ¿verdad? Pero ellos son los primeros que Dios puso a cargo de cada uno de nosotros. Luego, cuando empezamos el colegio, ¿quién era nuestra autoridad? Los maestros. Luego, si empezamos a trabajar, ¿quién es nuestra autoridad? El que es nuestro jefe en el departamento en el que trabajemos o en el área que trabajemos. Y como ciudadanos guatemaltecos, ¿quién es nuestra autoridad? Es el presidente.
Y así, si asistimos a una iglesia, ¿quién es nuestra autoridad? El pastor o los líderes que están a cargo. Y quiero que reconozcas en las diferentes áreas de tu vida quién está siendo la autoridad. Y entonces que nos preguntemos si estamos respetando y estamos cumpliendo lo que nuestras autoridades nos están pidiendo. Entonces, creo que para este tema podemos poner el ejemplo de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y para eso les quiero mostrar algo. Las famosas mascarillas, ¿verdad? ¿Qué nos pidieron en este tiempo por el COVID-19? Nos pidieron 3 cosas que son bien importantes que cumpliéramos y cada vez pues se van añadiendo mucho más a la lista. Pero quiero enfocarme en estas 3. Lo primero que nos pidieron fue aislamiento social. ¿Qué quiere decir? Que no siguiéramos en reuniones masivas como las que tal vez teníamos cuando nos juntábamos, ya sea con 1 o 2 personas o hasta con 15, 20, 1000 personas, dependiendo de los lugares a los que íbamos. Y dijeron no más. Todos esos lugares donde hay una conglomeración de personas se cierran y cada uno en su casa. Eso fue algo que el presidente nos pidió y te pregunto, ¿desde el principio lo respetaste y lo cumpliste? ¿O una regañadientes así como, ay, bueno, ya, ni modo? En mi caso, te voy a ser sincera, cuando pasó eso dije, no puede ser, ya no vamos a poder tener las reuniones de grupo en donde las teníamos, pero tuvimos que obedecer todos y pues ahora estamos acá y ha sido algo muy funcional y que también nos ha ayudado a que más personas conozcan de Dios. Ahora, la segunda parte que dijeron que debíamos de ser obedientes era en que teníamos que utilizar una mascarilla. Al principio la mascarilla fue opcional, para protegerte si tenías personas mayores de 60 años en tu hogar o personas que podían ser pacientes de riesgo, ¿verdad? Utilizar la mascarilla. Ahora ya no es opcional. Ahora ya fue un mandato de que no la use, va a tener problemas. Y yo leía que desde el primer día que era obligatorio utilizar mascarilla, ya habían agarrado a unos y les están poniendo multas por no obedecer. Entonces, todos tenemos que tener ahora nuestra mascarilla. No es publicidad, es que esta era la que tenía. Y la otra, el famoso toque de queda. Tenemos restricción de movilización a ciertos horarios. Al principio era de 4 a 4, ahora está siendo, los van cambiando conforme va pasando el tiempo, pero tenemos horas en las que podemos salir y horas en las que es prohibido salir. Y también dice que un montón de personas, más de 2000 personas, han sido capturadas por no hacer caso y estar afuera de sus casas en ese horario que no está permitido. ¿Por qué te digo todo esto? Porque todo eso lo tenemos que obedecer. Y para el que no obedezca, había un castigo, una multa, o en la mayoría han sido multas. Y es algo que te pregunto, ¿será que podrían haberse ahorrado eso? Sí. ¿Cómo? Obedeciendo. Hay personas que, por ejemplo, yo salí un poquito más tarde del trabajo y tenía una carta y mi gafete que avalaban que podía estar afuera por trabajar en un hospital. Pero hay ciertas cosas que hay como mandamientos que Dios nos dejó que o son sí o no. No hay un término medio. Entonces, o los cumplimos o no los cumplimos. Entonces te pongo todos estos ejemplos de lo que estamos viviendo ahorita, porque es un ejemplo bien práctico de que aquellos que han decidido obedecer no han tenido ningún problema y los que no han querido obedecer ahorita tienen que pagar esas multas. Pero ¿a qué viene todo eso? Por algo hemos decidido obedecer, ya sea porque decimos, bueno, no quiero que me multen, por eso mejor no lo hago. O hemos decidido obedecer porque sí creemos que las medidas que se están tomando nos van a ayudar a que esto no se complique más. Entonces, ya sea que lo hagamos porque estamos convencidos de que es correcto hacerlo, o por obligación porque nos sentimos de que si no me van a multar. Cualquiera de los dos motivos por los que obedecemos, eso ya es de cada uno, de lo que hay en nuestra vida, pero estamos obedeciendo. Y ahora te voy a compartir un versículo en donde nos habla una razón por la cual nos es difícil obedecer como personas. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a la convicción
de respetar y cumplir lo que se nos está diciendo. Y para eso quiero que vayamos a Nehemías 9:29. Entonces ahí, si pueden buscar Nehemías 9:29. Nehemías 9:29 dice: les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien le obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la que desobedecemos? Porque somos rebeldes. Aquí está, dice, en su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Cuando estaba buscando el significado de obediencia, decía que venía de un término hebreo que es muy similar a lo que significa la palabra escuchar. Por lo tanto, el escuchar y el obedecer van de la mano. Yo no puedo obedecer algo que no he escuchado anteriormente. Entonces, cuando yo escucho, en este caso que hablamos acerca de escuchar a Dios, Él nos da un consejo y hablamos acerca de qué hacíamos con ese consejo. ¿Lo considerábamos o lo escuchábamos para obedecer? Entonces dice que acá el pueblo de Israel, aquí dice que a Dios les había advertido una y otra vez aquello que estaban haciendo incorrectamente y los quería guiar a que lograran hacer lo que estaba en su plan. Pero ¿qué pasó? Fueron rebeldes y no quisieron escuchar y quisieron hacer lo que les vino en gana. Y por eso es que las promesas de Dios para su vida se retrasaban tanto o incluso algunos las perdieron. Y yo buscaba cuál es el significado de rebeldía y dice que es resistencia u oponerse a la autoridad. Entonces, si obedecer es respetar y cumplir, la rebeldía es lo contrario. Dice que es oponerse a la autoridad. Entonces, cuando yo no estoy obedeciendo, lo que estoy haciendo es que me estoy oponiendo a lo que mi autoridad me está diciendo. Y hoy, cada vez que escuchemos autoridad, yo quiero que solo penses en Dios. Dios es nuestra máxima autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él nos dio vida. Y nos dio vida con un propósito. Estamos viviendo hoy el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo puedes responder esa pregunta? Preguntándote primero, ¿es Dios quien gobierna mi vida? He decidido que Dios gobierne mi vida. Porque Dios sí nos da a nosotros ese espacio para decidir. Si quiero que Él sea el primero en mi vida, primero que esté involucrado en mí, en mi vida, en lo que hago o no. Y si has decidido que Dios guíe tus pasos, entonces Él es nuestra autoridad. Él es el que sabe mucho mejor todo lo que va a suceder que nosotros mismos. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos opuesto o hemos resistido lo que Dios nos ha hablado? Porque no hemos escuchado lo que queríamos escuchar. Y hoy te animo a que veamos si en nuestro corazón hay rebeldía, porque la rebeldía empieza en el corazón. Con lo que hoy estoy haciendo, estoy alineándome a lo que Dios quiere para mi vida a través de la obediencia, o estoy oponiéndome a lo que Él me está diciendo y estoy haciendo lo contrario. Entonces así va a ser el fruto de lo que vamos a ver en unos años. Y hoy veamos en nuestra vida en qué áreas hemos sido obedientes, en qué áreas hemos respetado lo que Dios nos ha dicho y lo hemos cumplido, cómo hemos avanzado en esa área y también en qué áreas de nuestra vida todavía somos rebeldes y queremos hacer lo que creemos que es lo mejor, pero al hacerlo estamos oponiéndonos a Dios. Entonces no seamos como el pueblo de Israel, que por rebelde atrasó mucho los planes de Dios para su vida, o como les decía, muchos ni siquiera lo vivieron ese plan. Entonces, en el área de las relaciones específicamente, ¿estamos obedeciendo a Dios o nos estamos oponiendo a lo que Dios nos está diciendo? Ahora, ¿cuál es la segunda razón por la cual desobedecemos? Y quiero que vayamos a Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4 dice:
El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Esos que son cortos pero al grano son los que más me gustan. Entonces dice, el que afirma que lo conoce, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, porque no lo conoce. Entonces yo no puedo decir que yo conozco a Dios si con mis actos estoy haciendo todo lo contrario a lo que sé que es Dios, porque yo digo conocerlo. Entonces, ¿cómo se ve si realmente conocemos a Dios? A través de lo que estamos haciendo. Porque cuando conocemos, en este caso, a nuestra autoridad que es Dios, sabemos lo que le agrada y lo que no. Por eso aquí dice sus mandamientos, porque ya sabemos que eso fue lo que nos mandó a hacer y no hacer. ¿Cuáles son algunos de sus mandamientos? Era honra a padre y a madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así tenemos una lista de mandamientos, no matarás, no robarás. Y tal vez podamos decir, yo con esos cumplo. Yo no he matado a nadie, yo honro a mis papás, yo amo a Dios con todo mi corazón, amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Realmente estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y entonces hay ciertos mandamientos que tal vez tenemos que evaluar qué tanto los estamos cumpliendo. ¿Realmente estamos honrando a nuestros padres? Y un día le decía a Dios, ¿cómo puedo honrar a mis papás? O sea, tengo que hacer algo, tengo que decir algo, o cómo, ¿verdad? Y él rápido me respondía y me decía, si tú fueras mamá, ¿te gustaría tener una hija como tú? Y yo, hace años, dije, nah. Ahora ya lo voy pensando. Hay ciertas cositas que digo, no en esto que sí, no quiero que mi hija sea así, es en el desorden. Esa es mi lucha constante. Pero te pregunto entonces, ¿te gustaría tener una hija o un hijo como tú cuando seas papás? Ahí puedes empezar a ver si los estás honrando o no. Porque si decís, no, es porque hay algo en lo que no los estás honrando. Hay algo en lo que no los estamos respetando. Entonces, viene y ¿cuál es la segunda razón por la que yo no obedezco? Es porque no conozco. Porque si conociéramos a Dios, sabríamos que es importante obedecer, es necesario obedecer. Pero si podemos vivir ciertas áreas de nuestra vida sin obedecerlo a Él, es porque en esa área no lo hemos conocido y no hemos dejado que Él actúe en esa área de nuestra vida y seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos. Y muchas veces yo escuché una frase que me gustó y decía, no es la rebeldía el mayor problema de no obedecer. Muchas veces es la falta de conocimiento. Porque hay personas que, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien no escucha las cadenas que tenemos todos los días con el presidente y no sabía que no tenía que usar mascarilla? Cuando salga a la calle, la policía no le va a validar esa excusa. No va a decir, si usted no tiene tele, no tiene radio, por eso no pudo escuchar. ¿Sabe que lo vamos a perdonar? No. Yo me acuerdo que tenía una maestra que siempre decía, si ustedes no conocen las leyes de su país, ya ustedes, pero nunca les van a perdonar si ustedes cayeron en una falta, no los van a perdonar con la excusa de yo no sabía, porque ahí estuvo a su disposición todo el tiempo. Si usted no lo quiso leer, su problema. Entonces, es lo mismo, nosotros no podemos justificar nuestro actuar porque no sabíamos. Si aquí tenemos el conocimiento de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, lo que Dios espera de nosotros y lo que sabe que no es necesario en nuestra vida. Entonces, el desconocimiento a veces es peor porque creemos que sí es una excusa válida, pero no lo es. Entonces, hoy te animo a que necesitamos conocer de Dios. Porque conforme lo vayamos conociendo, más fácil va a ser aplicar lo que Él nos está diciendo. Porque sabemos por qué lo dice. Y hoy quiero quitar un pensamiento de nuestra mente, porque yo también por mucho tiempo lo tuve. Y todavía hay áreas en mi vida en donde necesito seguirlo trabajando y quitarlo. Y es que a veces uno quiere saberlo, primero ver el panorama completo, y entonces obedecer. Y es al revés. Dios aquí ya nos dijo en su palabra qué necesita que nosotros hagamos y de qué cosas nos tenemos que deshacer. Pero hay cosas específicas que Dios habla también a nuestra vida. Entonces uno espera que Dios le muestre
a uno el resultado que vamos a tener después de obedecer. Pero no, Él nos pide primero obedecer, y al obedecer vas a ver el resultado que trae obedecer. Como así, muchos tal vez ahorita con lo de lo que estamos viviendo, no querían ponerse mascarilla porque qué incómodo. Yo soy una de ellas que me asfixio casi que con eso, o me duele la oreja, y hay muchas cosas por las que me puedo quejar y decir no lo quiero usar, pero sé que es necesario usarlo. Entonces ni modo que voy a esperar, hasta que me enferme la voy a usar, porque quiero ver si es cierto que si no la uso me voy a enfermar. ¿Por qué caer en eso? Muchas veces somos personas que entonces, como ya pasó, entonces obedezco. O sea, siempre al final vamos a tener que terminar obedeciendo. Nosotros vamos a decidir si obedecemos a las buenas o obedecemos a las malas. Entonces, o vamos a usar nuestra mascarilla por prevención, porque al final la vas a tener que usar si te enfermas. Entonces, así es también la vida. Siempre vamos a necesitar a Dios, y nosotros vamos a decidir qué tan golpeados vamos a llegar, qué tan heridos vamos a llegar a sus pies. Entonces Dios quiere evitarnos todo eso. ¿Y cómo lo logra? A través de que obedezcamos. Entonces, entre más obedezca, más voy a conocer a Dios. No es al revés. No se trata de que primero quiero conocer a Dios y luego voy a ver si obedezco. No. En las áreas en donde has obedecido son las áreas en donde más has conocido a Dios. Y por último, quiero decirte que algo que la obediencia trae a nuestra vida. Y quiero que sigamos siempre en 1 de Juan 2, nos quedamos en el 4, en donde decíamos de que si lo conocemos y no lo obedecemos, estamos mintiendo. La manera en la que demostramos que conocemos a Dios es porque lo obedecemos. Y luego dice en el 5, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Este versículo me gustó mucho porque está claro. Dice que el que obedece la palabra de Dios, ¿qué va a pasar en su vida? El amor de Dios se va a manifestar plenamente. Entonces, ¿cómo podemos manifestar a través de nuestra vida el amor de Dios? Obedeciendo. Cuando obedecemos su palabra, su amor se va a reflejar a través de nuestra vida. Y luego dice, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Quién es nuestro mejor y mayor ejemplo de cómo es Dios? Jesús. Cuando Jesús vivió acá en la tierra, Él vivió ejemplificando a Dios en todo lo que hacía. Y Él obedeció a Dios en todo. Y por eso tuvo mucho conflicto con los fariseos, con la gente, aún del mismo pueblo de Israel, porque Él venía y decía cosas que no estaban acostumbrados a escuchar. Y les puso ahí sí que retos, porque Él decía, ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, si alguien les golpea, den la otra mejilla. Si alguien les pide que vayan por una mía, vayan dos. Entonces la gente decía, ¿cómo así? Esto está más difícil. Y porque ellos estaban acostumbrados a vivir, me hicieron esto y yo te hago esto. Y Jesús nos vino a enseñar una forma completamente distinta de vivir. Entonces cada vez que nosotros obedecemos a Dios, y obedecer, recordemos que es el considerar lo que alguien nos está diciendo, respetar lo que nos está diciendo y aplicarlo, ponerlo en práctica. Entonces, cuando yo estoy respetando lo que Dios me está diciendo y lo cumplo, vamos a manifestar aún mayor el amor de Dios en esa área de nuestra vida. Y cuando yo estaba preparando esto, evaluaba mucho en qué áreas de mi vida, por obedecer a Dios, he visto un fruto. Y quiero que tú evalúes hoy, más que en qué áreas hemos sido desobedientes, porque tal vez muchas veces nos hemos enfocado más en eso, que hoy puedas pensar en un área de tu vida, o varias, en las que has decidido
Porque ¿saben qué? Por eso es decido obedecer. Porque es una decisión. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Y en ese libre albedrío hay algo que lo define, y es que tenemos la libertad de decidir si lo que escuchamos y sabemos que está en sus mandamientos y lo que Él nos ha hablado en su palabra, tenemos la opción de si lo queremos hacer o no. Si o somos obedientes o no. Porque si no, entonces seríamos robots en donde se nos dice qué hacer y ahí vamos. Pero Dios nos quiso dar la libertad de decidir. Entonces hoy nosotros tenemos la libertad de decidir en qué áreas quiero obedecerlo y en qué áreas no. Incluso tengo la libertad de decidir si lo quiero escuchar o no. Pero yo te puedo decir que en mi vida lo que me ha ayudado a obedecer fácil no ha sido. Y hay unas cosas que son todavía más difíciles de obedecer, y mucho tiempo fui rebelde y mucho tiempo creí que lo conocía, pero me daba cuenta que no, porque si lo conociera me hubiera sido más fácil obedecer. Entonces, ¿en qué áreas sí hemos obedecido? ¿Qué pasos de obediencia sí hemos dado? Y con esto del tema de 12 decisiones para tener relaciones sanas y correctas, fue un paso de obediencia. Porque todas estas enseñanzas que hemos tenido, primero Dios me llevó a vivirlas a mí, y fue el trabajo del año pasado. O sea, todo el año pasado Dios me llevó a lo íntimo y me fue mostrando paso a paso en una relación específica en mi vida. Y todavía sigo trabajando en eso, pero creo que el resultado de dar el primer paso de obediencia y fue reconocer que necesitaba ayuda. El segundo paso de obediencia fue aplicar lo que estaba escuchando. Y ahora este es el tercer paso de obediencia, y es enseñar lo que Él me enseñó a mí. Y yo creo que el Espíritu Santo ya está ahí contigo, y Él es el que te está hablando. Es Él el que te está diciendo, por favor, reconoce que necesitas ayuda. Tal vez te estaba diciendo, por favor, escucha lo que Dios te está hablando. Y hoy nos está diciendo, es tiempo de obedecer. Es tiempo de respetar y de cumplir lo que Dios está hablando en nuestra vida. Ya no solo se trata de escuchar, porque hay un tiempo para escuchar, pero hay un tiempo para obedecer. No nos podemos quedar estancados solo en escuchar. Luego viene la otra fase, que es la más importante, y es poner en práctica lo que has escuchado. Entonces, no sé cuál de las dos áreas, con qué área estamos peleando hoy, si con la rebeldía o con la falta de conocimiento. Pero en ambas Dios puede ayudarnos, porque hoy tenemos ese libre albedrío para decidir obedecerlo. Y yo cuando escucho esta palabra decidir siempre me conmueve mucho, porque yo digo, Dios, con lo poderoso que es, nos hubiera podido obligar a amarlo. Pero Él no es así. Él nos dio la oportunidad de decidir amarlo. Y estamos hoy aprovechando esa oportunidad. Así como en la vida tú puedes decidir a quién vas a amar, con quién vas a compartir el resto de tu vida y con quién no. Cuanto más con Dios. Él cada día nos da la oportunidad de decidir amarlo, de decir sí a lo que Él nos está diciendo, y ya no decir no a lo que Él nos está pidiendo, sino ir hacia lo que nos está diciendo que vayamos, para verlo y conocerlo en esa área de nuestra vida. Entonces, ahí en donde están, vamos a tomar este tiempo para orar y pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe y que nos dé esa fortaleza para decidir, respetar y cumplir lo que nos está pidiendo. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias porque es tu palabra, porque es tu poder. Tú conoces el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces, Señor, lo que en este momento está pasando en cada uno de ellos. Y yo te pido que seas tu Espíritu Santo el que nos ayude a obedecer lo que
Papá Dios está hablando a cada una de nuestras vidas, en especial en esta área de las relaciones. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? Y si nos pides algo es porque sabes que somos capaces de hacerlo. ¿Y qué es lo que Dios está hablando hoy a ti? ¿Será que nos está hablando hoy y la palabra que más clara está en nuestra mente es perdón? ¿O la palabra que más clara está en nuestra mente es soltar? ¿Es escuchar? ¿Es ir a hablarle a esa persona que te está pidiendo que lo hagas? ¿O te está pidiendo que des algo? No sé qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy, pero tengamos la certeza que si Él nos lo pide es porque sabe que somos capaces de hacerlo y de darlo. Tal vez en nuestra mente pareciera imposible, pero Él ya sabe y necesita que des ese paso de obediencia para conocerlo en esa área específicamente. Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón si en nuestro corazón ha habido rebeldía, ha habido ignorancia porque no conocemos, realmente no te conocemos, porque con lo que estamos haciendo estamos obrando contrario a lo que tú nos has dicho. Y hoy te pedimos perdón por eso y hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a obedecer, que nos muestres y que seas tu amor el que se demuestre a través de nuestra vida, como leímos en 1 de Juan, que aquellos que obedecen tu palabra, en ellos se demuestra plenamente tu amor. Y Padre, así como el que muchos utilicemos protección en este tiempo, el no salir, el protegernos es porque estamos protegiendo a alguien que amamos, a nuestros familiares, para no exponerlos. Es un acto de amor, que podamos obedecer por amor y no por miedo al castigo. Y hoy declaro que todo lo que vamos a hacer es por amor. Gracias, Espíritu Santo, te pido que bendigas a cada uno de los que escuchó este mensaje y sé que la manera en la que vamos a vivir a partir de hoy va a ser totalmente distinto y vamos a escuchar testimonios de cómo la obediencia los está llevando a vivir plenamente tu amor y tu plan en sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos un sábado más. Estoy segura que el Espíritu Santo habló a tu vida y que podamos poner en práctica lo que hoy aprendimos de Él. Dios los bendiga.